Y en el chin más de Telenoticias continuamos en nuestra hora cero, ya les decía, desde la emisión estelar a las 10 de la noche que nos acompañaban importantes amigos vinculados a las leyes, a la abogacía y por supuesto a temas tan esenciales como la Constitución de la República Dominicana. En este nuevo segmento RD Opina continuamos debatiendo sobre todo el tema del Ministerio Público, la designación o elección del Procurador General, la autonomía, la independencia, con dos grandes abogados, Manuel Fermín y Olivo Rodríguez Huerta, que nos acompañan desde bien temprano en los estudios de Telenoticias de la mano de Yuri Rodríguez y Francisco Guillén Blandino. Gracias una vez más por permanecer con nosotros, informarse, aprovechar para informarse con Telenoticias. Seguimos en el debate sobre la reforma a la Constitución y el acápite del Ministerio Público. Ya abordamos la independencia, ya abordamos el tema de cómo se escogería, difieren ahí ustedes en las posiciones. Francisco Guillén Blandino con la próxima pregunta. El artículo 171 de la Constitución, con relación a este mismo tema. Hay un planteamiento en la propuesta que apunta a la inamovilidad del procurador que en el diseño actual puede ser nombrado o destituido por el presidente de la República a su voluntad en el momento que sea. Inicialmente se hablaba de su designación por el periodo constitucional, que esto es 4 años, pero finalmente se depositó la propuesta de que sea por 2 años. La opinión de ustedes sobre esta inamovilidad, tomando en cuenta los criterios que se han esgrimido en los diferentes espacios de discusión, de los peligros que puede representar un funcionario con tanto poder en, digamos, un contexto donde no puede ser removido sino por juicio político. ¿Qué opinión les merece? Mira, la verdad que ese es un punto que también ha generado muchas discusiones, sobre todo porque se ha querido tomar el derecho comparado para el análisis, ¿no? Y se remontan a los casos de Guatemala, los casos del Perú, ¿no? Yo creo, a diferencia de quienes hacen esos análisis, esas observaciones, yo creo que en el contexto actual del proyecto, prefiero yo ver la inamovilidad por los 4 años que ese mecanismo de que cada 2 años tenga que el Consejo Nacional de la Magistratura reunirse para ratificar o no el trabajo de ese procurador. Porque incluso desde la lógica que se ha construido el proyecto de reforzar, de consolidar la autonomía, la independencia del Ministerio Público, pues prácticamente ese procurador general estaría a merced, ¿no?, de los políticos, nuevamente en este caso del Poder Ejecutivo, de que tiene que hacer bien su tarea para que entonces cada 2 años lo puedan confirmar. En una elección de medio término, ¿no? Es una especie de elección de medio término, ¿no?, como dirían los políticos. Entonces, yo creo que eso desnaturalizaría, ¿no?, la esencia del proyecto, de manera que yo favorecería que en el caso, como dicen los abogados, en el improbable e hipotético caso de que se acogiesen esas conclusiones principales de que se diese la reforma constitucional, yo creo que lo que debería es volver a la propuesta originaria que presentó el Poder Ejecutivo de 4 años de inamovilidad, que es la la inamovilidad, por ejemplo, que se establece también para los jueces, ¿no?, que una inamovilidad también, que hay otros funcionarios de la administración pública que tienen cargos en entes reguladores que tienen también un régimen de inamovilidad. Superintendente de banco, eso, correcto, no es algo nuevo lo que se ha establecido, y creo que en el ánimo, insisto, de esa propuesta, yo creo que lo más saludable es que la inamovilidad sea por 4 años. Recordemos, y excúseme que interrumpa, que por ejemplo, cuando inició este gobierno, heredó un superintendente de valores, si mal no recuerdo, porque no había cumplido o concluido su periodo y su mandato al frente de esa superintendencia. Y la presidenta del Consejo Directivo de Procompetencia. Y de pensiones también. Que por cierto, ese es otro de los grandes aportes de la Constitución del año 2010. Hasta ese año enfrentaba un criterio que incluso había validado la Suprema Corte de Justicia cuando ejercía de control concentrado de constitucionalidad, que declaró
inconstitucional un artículo de la ley de Indotel que establecía esa inamovilidad, y en el hecho de que la persona que el presidente designara como titular de los cargos podía ser objeto de libre nombramiento y de remoción también. Y la Constitución dio base, a partir del año 2010, de que la remoción de los titulares de los organismos autónomos y de determinados órganos tiene que hacerse, se nombra y remoción de conformidad con la ley, de manera que eso permite legitimar, y esa inconstitucionalidad que se pronunció en relación a la ley del Indotel bajo la égida de la Constitución del año 2010 no sería viable, y por ello se confiere un mayor grado de independencia, una legitimación a nivel constitucional para configurar órganos reguladores que necesitan que sus titulares gocen de un periodo de inamovilidad a los fines de poder ejercer de manera más eficaz y más independiente su función sin temor de remoción. En este punto de la propuesta, volviendo a la pregunta de Frank, coincido plenamente con Manuel, en el sentido de que... Por fin Manuel, porque yo creo que lo que es acorde con lo que ha externado reiterativamente desde que asumió la presidencia de la República el presidente Abinader en el año 2000, su compromiso con este fortalecimiento de la cabeza del Ministerio Público, el plazo adecuado para esos fines es de 4 años sin ese régimen de evaluación para confirmarlo por otros 2 periodos, porque allí volvemos a lo importante. Eso podría verse como un condicionamiento de quien está a la cabeza de un delicado órgano que tiene la misión de perseguir ante los tribunales la comisión de las infracciones de todo tipo en nuestro sistema jurídico. Entonces, el plazo para mí de 4 años es sumamente importante. Pero además, en adición, porque estos casos que estamos mencionando son casos de creación legal. Dentro de la propia Constitución, Manuel mencionó el tema de los jueces, que tampoco es un sistema que a mí me gusta, y yo creo que eso pudiera ser aplicable para aquella porción de los jueces de la Suprema Corte de Justicia que no provienen de la carrera. Yo creo que la carrera, el que llega a la carrera debe durar hasta la edad de los 75 años, que es la edad de retiro obligatorio. Pero existen otros órganos de autonomía reforzada en la Constitución, como la Cámara de Cuentas, que su designación es por un periodo de 4 años. El defensor del pueblo está también sujeto a un periodo. Los mismos miembros del Consejo de los consejos que operan tanto en el ámbito del Ministerio Público como del Poder Judicial tienen otros plazos. Es decir, los órganos que tienen relevancia constitucional en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional son considerados ya incluso como órganos extrapoder, tienen esa autonomía reforzada, y gran parte de la garantía institucional del cumplimiento de sus tareas viene dada por ese plazo. De hecho, hay un plazo que se critica, que ha funcionado. La ley monetaria y financiera hizo un trance, y la Junta Monetaria, que es el más viejo de los órganos constitucionales que ejercen función extrapoder. Me olvidaba también mencionar el periodo de los miembros de la Junta Central Electoral. Entonces, en esos casos, es lógico incluso que se refuerce aún más, y se puede eso desde la ley, porque la Constitución ya lo permite, y los miembros de la Junta Monetaria debieran tener un periodo mucho más amplio, porque son la garantía de mantener dentro de un orden funcional toda la estabilidad del sistema de precios, y la garantía de un orden económico funcional frente a posibles excesos desde del ámbito fiscal del Estado. De manera que coincido plenamente con Manuel, y entiendo que lo razonable es eliminar esa posibilidad de estar sometido el procurador para una renovación a un régimen de evaluación. Creo que un periodo de 4 años, acompañado de ese requisito, que es el otro gran aporte al proceso de consolidación del régimen constitucional del Ministerio Público iniciado en el año 2010, creo que el gran aporte es el de esos condicionamientos constitucionales respecto de la desvinculación cercana de la persona que ostente esa función de la actividad y del ejercicio político activo. Ya, y hay un tema que sobre ese tema de la inamovilidad se deja claro en la propuesta de reforma. Bueno,
que son 4 años, la propuesta al inicio era 4 años de inamovilidad, después 2 años se evalúa y continúa 2 años más para completar los 4 o cuentan 4 a partir de. O sea, se deja claro que esos 4 años es por el periodo de gobierno del gobierno constitucional que está presidiendo el país, porque cabe la duda de que se puede escoger y que pueda pasar del término gubernamental, y son 2 años que estaría ejerciendo como procurador en otro gobierno, sea del mismo partido o de otro. Pero de hecho, me parece que vi que en la propuesta queda claro. Está claro que es para el periodo, incluso que si sale antes el que se designe en sustitución, entraría completa para el periodo, es decir, para que quede dentro de cada periodo constitucional del presidente, que me parece también otra propuesta que tiene un marcado carácter práctico, para que otros, se habla en algunos países, se trata de reforzar la autonomía de determinados órganos constitucionales, estableciendo un periodo que exceda el periodo del ejercicio presidencial. En este caso se ha optado, yo creo que de manera moderada, y establecer el mismo dentro del plazo de cada periodo constitucional de cada presidente. Lo que sí, la propuesta no establece o no dispone nada respecto a la omisión del presidente en presentar un candidato. Claro. Incluso yo creo que debió contemplar también no solo ese escenario, sino también el escenario en el cual el Consejo Nacional de la Magistratura, por razones diversas, ¿no?, que pueden presentarse, rechaza la propuesta, ¿no?, cómo sería la presentación de un nuevo candidato, si puede venir el mismo candidato, ya sea porque el rechazo que recibió fueron por razones que a lo mejor permitirían la reconsideración del mismo. Es decir, yo creo que la propuesta de reforma está necesitada de detalles, ¿no?, de abundar en esos escenarios que son posibles que se presenten, más aún conociéndonos el Caribe en que vivimos. Exactamente, claro, la idiosincrasia dominicana, la práctica como a veces se presenta, ¿no? Yo creo que en eso los asambleístas podrán enriquecer la propuesta que presentó el presidente de la República. Yuri Rodríguez. Quisiéramos saber sus consideraciones sobre la idea de que existen informaciones empíricas que autores han tratado, de que no hay un nexo causal, no hay un vínculo entre el método de designación del procurador y el descenso del índice de corrupción de un Estado o de un gobierno. Es decir, que designe el procurador, el presidente o el Consejo Nacional de la Magistratura en otros países no ha reducido los índices de corrupción, o más bien no ha elevado los índices de transparencia. Y sin duda que ese es un trabajo muy interesante el que presentó Andy Dawager, ¿no?, que asociaba los índices de corrupción y de transparencia en función de los métodos de designación del Procurador General de la República. La verdad es que como quedaría en la actualidad, pues prácticamente Andy tendría que encasillar a la República Dominicana como los países que todavía el presidente designaría, a mi modo de ver, ¿no?, al Procurador General de la República, porque incluso en muchos de los países donde él lo citaba, ¿no?, cuando uno va a la disposición legal, pues realmente la designación del procurador muchas veces había una intervención ya sea de la Suprema Corte o del Senado, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que, por ejemplo, yo no entiendo a veces al gobierno, porque el gobierno se presenta como un campeón en la transparencia, en la lucha contra la corrupción, e insisto, no ha necesitado de cambiar la forma de designación del Procurador General de la República. De hecho, ha conseguido reducir, ¿no?, o más bien mejorar las puntuaciones en los índices de transparencia a nivel internacional, y como he dicho, eso no ha meritado de una reforma constitucional que siempre, yo he dicho, las reformas constitucionales, Roberto, son estresantes de por sí, porque siempre vienen las discusiones de qué puede hacer la Asamblea Nacional Revisora, si puede desbordar el ámbito de la convocatoria, del objeto de la reforma constitucional, y más allá de que siempre lo ha desbordado, en opinión de muchos, es qué pasaría si lo desborda, ¿no? Porque, bueno, se ha discutido mucho,
porque la Constitución establece ahí bueno, que una vez la Constitución proclamada, pues ya no podrá ser anulada ni suspendida, y eso es una disposición constitucional que ha dado pie incluso a que el Tribunal Constitucional diga, bueno, es que la Constitución no puede ser inconstitucional, claro, ¿no? Entonces, son de estas cosas que, insisto, y yo no estoy de acuerdo con esas visiones, me parece que ahí el procedimiento de reforma debe respetarse, pero debo decir que muchos autores, incluso algunos de nuestros amigos, pues tienen opiniones diversas sobre eso, y siempre vienen a la mesa entonces estos temas de que se toquen otras cosas que no estén contempladas en el proyecto. De ahí que yo crea que hablar de una reforma constitucional con estos aspectos, yo creo que es absolutamente innecesario. Yo creo que es imposible desvincular todo proceso de reforma a la Carta Fundamental del Estado de las coyunturas políticas. Al fin y al cabo, se utiliza mucho todo este tema de la expresión de la corrupción y de la lucha contra la corrupción y la persecución de la corrupción, en un tema en que realmente la República Dominicana no ha tenido un buen desempeño. Es decir, históricamente la persecución de estos tipos penales vinculados a la corrupción pública han tenido muy poco campo. Esa es la verdad en términos reales. Pero no podemos ver una institución de esta naturaleza centrada en un tema importantísimo, claro, por supuesto, porque la corrupción es capaz de generar y subvertir otras situaciones dentro del campo de la sociedad, pero realmente la labor del Ministerio Público es una labor inmensa. Hoy día tenemos desafíos enormes. ¿Cómo vamos a luchar contra unos problemas que incluso nos vienen desde fuera y no nos vienen de la forma convencional a través de la utilización de personas, sino que entran a través de tu teléfono móvil, a través de tu computadora? Es decir, todos los problemas vinculados a la ciberdelincuencia a nivel internacional. Ya tuvimos los desafíos previo a establecer a nivel mundial el problema de la corrupción en una convención de Naciones Unidas del año 2003, la Convención de Mérida contra la corrupción. Primero tuvimos la Convención contra el narcotráfico del 1988. Tuvimos la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional de Palermo del año 2000. Es decir, cada día vemos una cantidad enorme de fenómenos delictivos complejos a escala planetaria que ameritan contar con un cuerpo del Ministerio Público cada vez más profesional, más estable, para luchar frente a esos graves desafíos que son capaces, sobre todo con las inmensas riquezas que generan muchos delitos transnacionales, de alterar el funcionamiento del sistema político, económico y social. Entonces, yo no le doy mucha importancia a la importancia de profundizar el proceso de independencia del Ministerio Público a través de un mayor margen de libertad para el Procurador General de la República en el tema de la corrupción. Lo veo eso como parte de un discurso político inevitable, pero realmente lo que necesitamos es un cuerpo del Ministerio Público desde su cabeza hasta todos sus integrantes, capaz de enfrentar desde el punto de vista de la persecución los graves desafíos de la delincuencia transnacional, los graves desafíos que representan para el ahorro público, los retos en torno a los mercados financieros y una serie de actuaciones ahora en el ámbito de la criminalidad empresarial, que son desafíos enormes capaces de alterar las bases de la sociedad. Entonces, yo relaciono eso. Ese tema de vincular exclusivamente con el asunto de la corrupción, lo que genera en ocasiones es división, pero esto hay que verlo, como diría nuestro amigo Servio Tulio, ¿no?, desde una perspectiva holística de una institución que está llamada a ser eficaz en fenómenos delictivos que pueden alterar la vida nacional. Yo incluso por último decir, bueno, usted tocó los temas de ciberdelitos, etcétera, pero se ocupa el Ministerio Público de atender los temas de feminicidio, una de las cosas más complejas que tiene este país, y otros temas de delitos comunes que hay que enfrentar, hay que trazar políticas, el mismo tema de la trata de personas, el mismo tema del tráfico infantil y muchísimo el tráfico de órganos, que quizás no nos está cercano, pero
pero también roza la tranquilidad y la vida de la sociedad. Son temas, de todo eso tiene que ocuparse el Ministerio Público, no solo de la corrupción. Un abogado el otro día me decía, a veces los casos de corrupción ahora son mucho más sonados, pero representan el 0.01% de todos los casos de los que debe enfocarse y asumirse el Ministerio Público. Para eso hace falta recursos. Alguien hablaba más que de independencia, de autonomía presupuestaria, que no lo tiene. Y en eso habrá que seguir trabajando y habrá que forzar para que ese legislador y ese asambleísta que hoy pretende estudiar y reformar nuestra Carta Magna también tenga la valentía de aprobar el dinero y el presupuesto que le corresponde al Ministerio Público por ley, y que no se cumple. Y Roberto, el Tribunal Constitucional ya hizo su trabajo. En el año 2015, el Tribunal Constitucional dijo que el presupuesto, la porción de presupuesto de partida proporcional asignada a los órganos constitucionales extrapadores para garantizar el funcionamiento de los órganos que ejercen de contrapeso al Poder Ejecutivo, que es donde más se usan los recursos, que ese elemento no puede ser desconocido por el Ejecutivo, que es el único que tiene iniciativa para proponer la ley anual de presupuesto, ni puede ser desconocido tampoco por el Congreso Nacional, porque es una ley que tiene una categoría intermedia entre la disposición de la Constitución, pero por encima de estas leyes, en este caso esa ley tan particular como la ley de presupuesto, y tiene que estar consignado. Y desde el año 2015, bueno, pues sucesivamente, por distintas razones, no se ponen. Estoy totalmente conteste. Esta profundización de reformas que propone el presidente Abinader para que también surtan totalmente sus efectos, se pueden dar buenas manifestaciones cuando en este año se envíe a la Cámara Legislativa por primera vez, cumpliendo con ese porcentaje que necesita el Ministerio Público para estar en condiciones de perseguir eficazmente esos graves desafíos, tanto los de origen interno como los de origen externo, que desde el punto de vista delictivo nos afectan. Ya. Bueno, pues les agradezco mucho que hayan venido a esta primera entrega de RD Opina, invitados por nuestros anfitriones Yuri Rodríguez y Francisco Guillén Blandino. Privilegio para esta emisión estelar de Telenoticias haber contado hoy en esta primera aproximación a la reforma constitucional y el rol del Ministerio Público en la eventual reforma a dos importantes juristas, dos importantes abogados de nuestro país, Manuel Fermín y Olivo Rodríguez Huerta. Gracias por acompañarnos. Gracias, Roberto. Nos vamos a una pausa y regresamos con más en esta Hora Cero de Telenoticias.